La Biblioteca de Fuego, Premio Azorín de Novela 2022, ha sido el libro que ha cerrado este año el ciclo de jueves literarios del Otoño Cultural. Su autora, la escritora María Zaragoza, quien fuera miembro de la Fundación Antonio Gala de Jóvenes Creadores, ha sido este 3 de noviembre la encargada de culminar estas jornadas en un encuentro con los lectores en el que compartió anécdotas y curiosidades sobre el proceso de investigación y creativo. Nos encontramos con María Zaragoza, autora de La Biblioteca de Fuego, Premio Azorín de Novela en este 2022. Enhorabuena. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Hoy en la Laurín el Grande presentando también esta novela. ¿Cómo surge la oportunidad de venir aquí a la localidad? Pues porque, claro, yo estuve de becaria en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y durante 6 años fui tutora de la Fundación, y a través del director de la Casa Museo de Antonio Gala en la Baltasara, que es Luis Cárdenas, me preguntó si quería venir a presentar a Laurín, y por supuestísimo que dije que sí, y además con la oportunidad de poder conocer la Casa Museo. Además, esa oportunidad has tenido esta mañana. Cuéntame cómo ha sido ese día en Alaurín el Grande y en ese lugar tan especial que conocías pero que no habías vivido. Pues ha sido impresionante porque he reconstruido recuerdos que no tenía realmente, porque había visto fotografías, conocía las historias, pero no lo había visto físicamente, y luego además pues nos hemos ido a comer a un sitio riquísimo, nos hemos dado un paseo y estoy estupendamente aquí, vamos, me voy a instalar. Muy bien, hoy nos une aquí un poco las letras, nos une la literatura, esa novela, La Biblioteca de Fuego, una época convulsa, años 30, España, Centro de España, Madrid. ¿Cómo venderíamos nosotros ese libro a los millennials, ¿no? a quienes esa época le puede quedar un poco lejos? Pues supongo que desde el punto de vista de que no es una historia sobre una época, es una historia sobre gente que defiende la cultura por encima de todas las cosas y que protege los libros de la censura. Sobre todo en circunstancias muy complicadas, y que son capaces de conservar la humanidad en tiempos inhumanos. Eso me parece que está a la orden del día en cualquier momento, y que, aunque sea una novela histórica, en realidad todas las novelas históricas hablan de alguna forma de nuestro presente. Además, esa línea temporal que une pasado con actualidad, también es un poco un sentido entre las páginas se puede leer algo de amor por la cultura y amor por las generaciones que están por venir, por guardar un tesoro que tenemos hoy para la posteridad, ¿no? Y no solo los tesoros, cualquier información es buena. Cuando estamos censurando algo, estamos evitando que las generaciones posteriores puedan entender un contexto, independientemente de que eso hoy en día nos pueda molestar. Entonces, también es proteger la información que puedan manejar en el futuro, a veces simplemente para que no cometan los mismos errores. Y por último, ¿dónde podemos encontrar este libro? Imagino que estará en todas las plataformas, la gente que nos está viendo en Noticias ATV, ¿dónde pueden seguirte además? Hombre, yo espero que lo compren en su librero de confianza, porque soy muy de los libreros de confianza, y en cualquier biblioteca. Aquí me parece que están prestados todo el tiempo, lo cual me hace mucha ilusión, porque claro, el lugar de la Biblioteca de Fuego es una biblioteca, claramente. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y sed bienvenidos una vez más al Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
donde hoy continuamos ya con la última de estas jornadas literarias incluidas dentro de la programación de este Otoño Cultural 2022. Unas jornadas literarias en las que hemos podido disfrutar de cuentos infantiles, de noticias misteriosas, de poesía, a través de los trabajos de Antonio Ortuño con su cuento bordado de la brujita Frasquita, también con el libro Increíble, parte 1 y 2 de nuestro vecino Antonio Guerrero, y además el libro Tiempo de espera de José Sarria, ese magnífico poemario el cual pudimos disfrutar la semana pasada en este mismo salón de actos. Concluimos así con estas presentaciones de libros, de los cuales un año más hacemos un balance muy positivo, ya que hemos podido disfrutar de anécdotas, curiosidades, labores de investigación. Y desde el Ayuntamiento teníamos claro desde un primer momento que dentro de la programación de este otoño cultural teníamos que incluir un espacio para la literatura, para la novela, para el mundo de las letras en general, ya que dentro de la cultura la lectura es uno de los pilares fundamentales. En el horizonte tenemos ya el próximo Día del Libro 2023, con que creemos que queda un poco lejos, pero cada vez se acerca más. Desde la Biblioteca Municipal ya nos encontramos trabajando en una programación especial en la que incluiremos, por supuesto, presentaciones de libros, actividades infantiles, y aunque no quiero desvelar mucho, sí que me gustaría señalar que va a estar muy presente la figura de Federico García Lorca, ya que en el próximo 2023 se va a cumplir el 125 aniversario de su nacimiento. En la tarde de hoy, este salón de actos va a acoger ya la última de las jornadas literarias. Como he mencionado, hoy acogemos la presentación del libro de la Biblioteca de Fuego de la escritora María Zaragoza, la cual ha recibido en este 2022 el Premio Azorín de Novela, y que todos los aquí presentes pues nos sentimos enormemente privilegiados de que esté hoy aquí acompañándonos a todos. En la tarde de hoy, como pueden ver, también nos acompaña Luis Cárdenas, que será la persona encargada de presentar a nuestra invitada. Luis, como bien sabéis, ha sido durante más de 30 años el secretario personal de don Antonio Gala y es patrono de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, además de director de la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara. Para terminar esta breve bienvenida desde la Concejalía de Cultura y desde el Ayuntamiento de Laurín el Grande, en definitiva, nos gustaría agradecer a María Zaragoza que hoy se encuentre aquí junto a todos nosotros, darle las gracias por compartir con nosotros el trabajo que presenta hoy aquí, el cual les invito a todos ustedes que lean, que lo disfruten y que lo saboreen. No quiero dejar pasar la oportunidad de anunciar una vez más que ya se encuentra abierto el plazo de presentación de relato del Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan, el cual este año cumplía su 19ª edición, un premio que, como bien sabéis, el ganador tiene un premio metálico de 3.000 euros que aporta íntegramente nuestro ayuntamiento, además de la edición en papel del relato ganador. Sin más, pues agradeceros que estéis hoy aquí junto a todos nosotros y espero que disfrutéis de la presentación del libro de la Biblioteca de Fuego de María Zaragoza, Premio Azorín de Novela 2022. Muchísimas gracias. En una presentación lo primero que se hace habitualmente es hablar de la biografía de la autora y hablar de las bondades, tanto literarias como vitales, que tiene muchas. Pero bastaría leer con la solapa del libro o visitar la Wikipedia o cualquier otra página para saber lo suficiente para hacernos una idea, aunque sea pequeña, de quién es María Zaragoza. Pero para quien no lo haya hecho, decir que iba escribiendo desde hace muchísimos años, a pesar de lo joven que es. Creo que lo mejor es que cuente algo que no aparezca en esos sitios para que la conozcáis un poco mejor o por lo menos que conozcáis alguna faceta algo más desconocida. Conozco a María Zaragoza, parece ser que fue antes, desde que fue residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba en su 3ª promoción. Y estamos hablando del año 2004, ahí es nada. Ella me contaba esta tarde que ya nos habíamos conocido previamente en una feria del libro de Madrid, en el que yo estaba acompañando a Antonio Gala y ella estaba firmando, con 18 años recién cumplidos, en la caseta de enfrente. Entonces, hace más tiempo que te conozco. La verdad es que desde un principio, una vez llegada a la Fundación, congeniamos bien y las veces que la visitábamos, la Fundación, hablo en plural porque yo cuando iba, es que iba acompañando como secretario a Antonio Gala. Entonces siempre teníamos tiempo de charlar, pues algo que se le da especialmente bien. Los de la tele además lo han podido comprobar esta mañana. Y si hay algo que recuerdo mucho, y ella me va a dar la razón, es que prácticamente siempre la encontraba en el patio, sentada en alguno de los bancos del claustro, escribiendo a mano con la libreta apoyada en las rodillas, siempre. Y yo le decía siempre lo mismo, ¿con qué estás ahora, María? Y le pedía que me leyera algo
y no sé por qué tú recuerdas, porque te estás riendo, en muchas ocasiones era algo un poco verde, no sé por qué, ya sabes a lo que me refiero. Y luego, además, es que una de las primeras preguntas que te haría es si sigues escribiendo a mano en ese tipo de libretas. Ahora me contestas. En la Fundación escribió uno de sus primeros libros, Realidades de Humo, uno de cuyos relatos se llevó al cine en México. He de decir que siempre ha sido una gran trabajadora. Ha escrito de todo, novela, relato, teatro. Por cierto, recuerdo una obra que me diste a leer en la Fundación sobre el poliamor, que no sé de qué es, a ver si me lo cuentas ahora. También ha escrito guiones, uno radiofónico ganó un importante premio, novela, gráfica también, y lo siguiente que le preguntaría es si ha seguido escribiendo poesía, porque creo que tienes un premio también de poesía. Lo dice porque... Bien, luego nos lo dices. Anécdotas que hayan pasado en la Fundación hay muchas, pero no solo mientras ella formaba parte de la Fundación como residente, sino incluso después, cuando ya pasó a ser exresidente, pues siempre que ha podido asistir a los actos que se llevan allí a cabo, presentaciones, clausuras, inauguraciones, y más incluso todavía cuando fue nombrada tutora de los escritores, hasta la promoción pasada, y visitaba mucho más a menudo la Fundación. Además de que Antonio Gala, ahora nos lo recordará también, le presentó alguno de sus libros allí mismo. Y luego te lo voy recordando, Curiosamente, esa presentación, ella se acordará, fue la llamada Sala Hipóstila, que ahora mismo se ha convertido en una exposición permanente sobre Antonio Gala llamada Recuerdos de Antonio Gala. Pero antes era una pequeña sala donde había exposiciones y uno de los libros te lo presentó Antonio Gala en esa sala, que además alguna cosa tendrá que contar de ese día. Bueno, de momento voy a terminar para darle paso a María, decir que su relación con Antonio Gala es sobre todo de admiración, de respeto y sobre todo de cariño, mucho cariño por parte de ambos. Yo doy fe de que es así y os cuento en petit comité que esta mañana he estado enseñándole conmigo, visitando la Baltasara, y no ha tenido más remedio que emocionarse y casi he tenido que consolarla, pero además sé que es sincera esa emoción. Bueno, le doy paso a María Zaragoza, que corroborará todo lo que he dicho y además espero que nos hable de lo que hemos venido a hablar, de la Biblioteca de Fuego, como ha dicho Francisco, Premio Azorín de Novela 2022, porque es que si no va a acabar diciendo lo que Umbral en aquella frase, yo he venido a hablar de mi libro y no quiero que lo haga, pero espero que no hable solamente del libro, ¿no? Quiero recordar también que este libro se lo dieron, me ha dado permiso para que lo dijera, el año pasado a Natibel Preciado, este mismo premio que tiene, que es otra persona que es muy importante en la vida de Antonio Gala, que además sé que la quiere mucho y es absolutamente correspondido. Antonio Gala cuenta que una de las primeras entrevistas que hizo Natibel Preciado, nada más licenciarse en periodismo, se la hizo Antonio Gala además. Y desde entonces son grandes amigos y según María está absolutamente guapa, ¿verdad? Guapa. Bien. Y quería terminar diciendo lo que le hubiera dicho Antonio Gala a María Zaragoza. El premio Azorín se ha enriquecido dándole el galardón a María Zaragoza. Pero esta mañana, lo siento, me tengo que alargar un poquito, he encontrado 3 pequeñísimos textos cuyo manuscrito tengo aquí de Antonio Gala. Los he buscando y por fin los he encontrado esta mañana. Uno de ellos es que es para ella. Además tienen que ver con todo esto, ¿eh? Uno tiene que ver con la mujer, otro con el oficio de escribir y otro directamente con el libro y con María Zaragoza. El de la mujer. Hace mucho tiempo le preguntaron cuál es la cualidad que más envidia o admira de las mujeres y por qué. Y su respuesta, esta letrita tan chica es la suya, aquí la tenemos, dice: la generosidad de sí mismas. Hablo de mujeres, no de figurines. Es difícil que un hombre se entregue sin condiciones a una vocación, a un amor, a una idea. En las mujeres es eso lo normal. Quizá el sentido de la maternidad, de la continuidad, las embarga del todo. Quizá es un instinto en ellas, no lo sé. Esa capacidad de abandono y renuncia total es envidiable. Da una verdadera razón a la existencia. Seguro estás de acuerdo. La segunda tiene que ver con el oficio de escribir y una vez le preguntaron que por qué escribía. Y entonces contesta, también está el manuscrito, la letra chiquitita, dice: escribo porque tengo que hacerlo, no me concibo sin hacerlo.
Escribir es mi forma de cumplirme y mi forma de expresarme. Es mi yo y mi circunstancia, mi fondo y mi forma, mi origen y mi proyecto, mi memoria y mi profecía. Luego vendrá el ser leído, el ser comprendido, el ser querido. Pero luego, yo, como Robinson, escribiría mi diario aunque no tuviese más compañía que la esperanza de viernes. Y por último, se lo llevo prometiendo muchos años y por fin la he encontrado. Es una tronera que escribió en El Mundo que se llama Mis niños. Dice, esto sí que tengo que leerlo directamente de aquí porque no lo he transcrito, pero entiendo su letra. Dice, hace un par de días se hablaba aquí sobre los jóvenes autores en la Feria del Libro madrileña. Yo soy experto en ella y la frecuenté durante años. Ya me ha llegado el merecido retiro, que abrazo con fervor. El cariño de los lectores llegaba a ser agotador. Mi misión ahora es dejar un lugar a los nuevos escritores. Dos de ellos puedo asegurar la esplendidez. Han estado en mi fundación para jóvenes creadores y lo son con todas las de la ley. Me refiero a María Zaragoza y Matías Candeira. Fueron mencionados aquí con toda la verdad. Los visitantes de la feria pueden comprar sus libros bajo mi consejo y con mi garantía. Son jóvenes, pero llevan escribiendo ya varios años. El creador no se improvisa, pero nace siéndolo. Quienes confiaron en mis libros, que confíen ahora en mi consejo. Sé bien de qué hablo. Eso es para ti. Muchas gracias, Luis. Le doy paso a María. Sí, ahora, ¿no? Está bien, después de esto. Bueno, quiero empezar por daros las gracias por haber venido a oírnos cotillear, porque es lo que vamos a hacer, básicamente, sobre tantas cosas que hemos vivido juntos y sobre este libro y sobre otras tantas cosas. Te doy la razón en todo, menos en lo de que mi obra iba sobre el poliamor. Tú te quedaste con eso, pero no iba sobre el poliamor. Había un personaje que defendía el poliamor, pero era una obra sobre la maternidad. La obra se llama El hijo. Que bueno, espero poder estrenarla en 2023 en algún momento. No me acuerdo muy bien de todo lo que me has dicho. Si escribo todavía a mano y en libretas. Bueno, esto tiene una historia. Yo soy una niña de pueblo, mi familia tiene un restaurante, o sea, soy de una familia muy humilde, y yo toda la vida he hecho los deberes y todo esto al salir del colegio en el bar de mi familia. Además era un bar que en aquellos momentos, estamos hablando de los 80, principios de los 90, era un bar de carretera de estos que hay al lado de una gasolinera, es decir, lo que había allí era señores fumándose un puro en el carajillo, jugando al dominó, a los dados. Enfrente del cementerio está, sí. Y haciendo muchísimo ruido. Entonces yo desarrollé la capacidad de concentrarme con ruido alrededor, porque yo tenía que hacer los deberes y llevarlos luego al colegio al día siguiente, ¿no? Y luego después esta capacidad la utilicé cuando yo ayudaba a mi familia en el bar para escribir mis cuentos mientras tomaba las comandas de los cafés. Yo llevaba una libreta en la que tenía la comanda en la primera página y en la última el relato que estuviera escribiendo. Os puedo asegurar que tardáis muchísimo en decidir qué cafés queréis tomar cuando estáis en una mesa con mucha gente. Y entonces eso a mí me servía para poder estar haciendo las dos cosas a la vez. Tenía la oreja puesta en lo que estaba pidiendo la gente y mientras iba escribiendo mi cuento. Entonces, claro, yo me he acostumbrado a escribir así. Ahora no lo necesito. Y entonces yo siento mucha curiosidad por saber si he conservado esa capacidad, pero cuando yo estuve en la fundación, que tenía 21 años y que venía de eso, de escribir cuentos tomando las comandas del café, a mí sentarme en una habitación yo sola, en silencio, para mí era una marcianada.
O sea, a mí me apetecía estar sentada y por lo menos en el banco oía la fuente, oía a Paqui que pasaba con los carritos de la ropa y no sé qué. O sea, había el ruido de la fundación, que es poco, porque al final el sonido conventual es el que es, o sea, se oyen más los pájaros y la fuente que otra cosa, pero bueno, ves pasar gente, se oye el jaleillo de que hay vida dentro de la casa. A mí me ayudaba porque yo estaba acostumbrada a eso, ¿no? Entonces yo me sentaba en mitad del patio a escribir con el sonido ambiente y Antonio, además, porque tú me preguntabas, ¿me puedes leer algo? No sé qué, pero Antonio se sentaba a mi lado y empezaba a mirar por encima de mi hombro a ver qué estaba escribiendo y me decía, aquí va una coma. Y yo ponía la coma y seguía escribiendo. Y aquí te has saltado no sé qué. Yo lo corregía y seguía escribiendo y me decía, ¿por qué no te desconcentras? Se ponía de los nervios. Y era muy gracioso. Siempre decía que que tenía la capacidad de escribir en cualquier sitio, en la bañera, tirada en el suelo, no sé qué. Él se iba inventando sitios donde supuestamente me había visto escribir, cosa que no era verdad, porque siempre me veía en ese rincón donde daba el solecito en el banco del patio. Poesía, o sea, no os recomiendo que leer mi poesía si alguna vez se me ocurre hacerlo. O sea, es cierto que algo de poesía he escrito. Escribí un poema que probablemente es el único que considero bueno de todos los poemas que he escrito, que lo presenté a un premio y lo gané, La canción de Silvia. Y esto me convirtió en Dama de la Orden de Quevedo, que eso también es interesante. Yo le juré fidelidad a Quevedo, cosa que no se puede decir en Córdoba, por cierto, porque claro, allí son gongorinos absolutamente, pero yo soy de la Orden de Quevedo porque me nombraron dama gracias a que gané ese premio con ese poema. Y no sé qué más me has preguntado. De momento no te he preguntado, pero háblanos por fin, si no quieres de la Biblioteca de Fuego. ¿Qué quieres que te cuente de la Biblioteca de Fuego? No, mira, la primera creo que fue Amores que matan. No, la primera fue Ensayo sobre un personaje incompleto, que esa fue, esta es claro, ¿por qué conozco a Luis? Porque esto, yo se lo estaba contando hoy, digo, tú no te acuerdas, pero yo me acuerdo perfectamente, porque fue la primera o la segunda vez que firmaba en la Feria del Libro, y entonces yo estaba muerta del asco, obviamente, porque nadie quería verme a mí firmando enfrente de Antonio Gala, que como todo el mundo sabe, tenía la cola más larga de la feria, aunque esté feo decirlo. Sí. Y entonces, claro, o sea, yo estaba viendo allí horas y horas y horas de gente pasando, no sé qué. Y entonces yo le dije al chico de la editorial que estaba allí, digo, mira, me aburro, me voy a ir a conocer a Antonio Gala. Y entonces yo cogí y me presenté con mi libro debajo del brazo a conocer a Antonio Gala con mi camiseta de las supernenas, mi collar de tachuelas de perro, etc. Y yo llegué allí y entonces Antonio me miró, Luis le tendió el libro, porque claro, Luis estaba... Aquello era una factoría, o sea, le ponían el libro delante, firma, 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 porque si no, no llegaba y no se pueden firmar más libros cuando se cierra la caseta. Y no, eran los invitados al jardín. Y entonces, claro, de repente fue como, me miró y le hizo así a Luis. Dijo, ella no viene a por mi libro. Que me dio mucha vergüenza, porque yo a lo mejor sí que se lo hubiera comprado, aunque no tenía un duro, pero bueno... pero me quedé tan cortada que dije, bueno, pues ya está. Y entonces me dijo, no, dame. O sea, él vio que yo llevaba mi libro en la mano, lo miró, lo estuvo mirando, no sé qué. Luego me enteré, años después, de que se lo leyó esa misma noche y despertó a su editora en mitad de la noche para decirle que se había leído un libro maravilloso. Y esto me enteré en mi libro de cuentos que escribí en el instituto, o sea, una cosa loquísima. Y claro, esto era yo con 18 años y tuvimos una conexión inmediata. Yo nunca supe que él le había dado el coñazo a su pobre editora con mi libro, hasta que se le escapó a ella hace 4 años, creo, que estaba allí en la fundación y de repente dijo, claro, porque aquella noche me llamó a no sé qué hora que me sacó de la cama. Y yo dije... ¿Cómo? Espera, esta historia acaba de completar parte de mi vida, ¿no? O
sea, Antonio Gala se leyó del tirón el libro y llamó a su editora y le dijo, oye, este libro es fantástico, es una chavalita que me ha saltado en la feria. Pero como tuvimos muy buena conexión, yo iba a verlo siempre. Cuando me enteraba que hacía algo y tal, pues iba a las ferias o tal y a verlo realmente, a hablar 5 minutitos con él. Y me enteré de que tenía una fundación cuando se acababa de cerrar el plazo para la segunda promoción y tuve que esperar un año entero para pedir la beca. Y claro, cuando la pedí y me la dieron, porque entonces Antonio no participaba en las entrevistas ni nada, luego de repente cuando me vio en el patio fue como, hombre, mi manchega. y desde entonces, o sea, siempre ha habido muchísima conexión y eran, vamos, familia, sois familia. La Biblioteca de Fuego, ¿qué te cuento de la Biblioteca de Fuego? Antes de empezar el libro hay 2 citas, una de Miguel de Cervantes y una, claro, de Antonio Gala. Yo sé con cuánta frecuencia callar es gritar intensamente. A ver, dime. ¿Por qué? Bueno, me parecía que era imprescindible que estuviera esa cita porque el libro va de gente invisible realmente. Yo tenía la idea desde hacía muchísimos años de hacer una historia sobre personas que se dedican a salvar libros de la censura a lo largo de la historia. Y de hecho me había inventado una sociedad secreta que se llamaba la Biblioteca Invisible, que era esta gente pues, que se dedicaba a salvar los libros. ¿Por qué? Pues porque a mí siempre me llama mucho la atención que con el trabajo que nos cuesta que la gente lea, siempre que hay alguien que quiere imponer su criterio, sea este el que sea, lo primero que atacan son los libros. Este libro hay que censurarlo, este libro hay que, bueno, incluso quemarlo, ¿no? O sea, últimamente hay quemas de libros de Harry Potter y cosas así. Entonces, claro, esto a mí siempre me ha parecido especialmente llamativo, porque yo entiendo que cualquier información es buena, incluso la que no te gusta, y que sobre todo para entender un momento, para entender una época, para entender algo y no cometer los mismos errores, es mejor que las generaciones futuras tengan la foto completa, ¿no? Y esto era a mí algo que me llamaba muchísimo la atención. Y entonces me inventé la Biblioteca Invisible, hecha por gente que considera pues, que hay que salvar esa información para que en otras generaciones puedan entender lo que ha ocurrido o puedan tener acceso a los conocimientos. Y lo que no tenía era la historia. Yo no tenía dónde situarlo, había tantos sitios desde donde partir, tantos libros censurados, tantas historias, que no se me había ocurrido exactamente cuál era aquella, ¿no? que había que contar. Hasta que, buscando otra cosa, como siempre suele pasar, me encontré con una foto del ABC en la que había un montón de gente delante de una hoguera. Y me pongo a leer y entonces resulta que el Día del Libro de 1939 se celebró en Madrid con una quema de libros en el patio de la Universidad Central. Me quedé. Y además se le llamó auto de fe, como si estuvieran quemando herejes, como si fuera la Inquisición quemando herejes, ¿no? Y entonces me leí el texto, cuáles eran los criterios de la purga, yo estaba cada vez más alucinada, ¿no? Sobre todo porque creo que tenemos muy metido en la retina la quema de libros de la Plaza de la Ópera por parte de los nazis, que, y esto es bastante llamativo, la prensa internacional llamó bibliocausto mucho antes de que se supiera de la Shoah y se diera en llamar a la Shoah holocausto, que eso da un sentido muy espeluznante a aquello que decía Heine, de allí donde se queman libros se acaban quemando personas. Y entonces, claro, esa historia la hemos visto hasta en Indiana Jones. Que hubiera ocurrido algo muy parecido aquí, a mí de repente fue como, yo tengo que saber más. Y empezó a ser, y no podía ser de otra manera
que los libros que tuvieran que salvar estos personajes inventados de la Biblioteca Invisible, esos libros, ¿no? los de lo que se estaban quemando en el patio de la Universidad Central. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto me puse a investigar, que si lo sé, a ver, que está muy bien lo del premio Azorín y todo esto, pero yo he sufrido este libro muchísimo y seguramente si yo llego a saber dónde me meto, no me hubiera metido. O sea, suerte que fui una inconsciente y empecé a investigar y empecé a enterarme de todas las historias de los bibliotecarios que en los años 30 modernizaron el sistema de bibliotecas en España. O sea, antes las bibliotecas eran cárceles para libros, o sea, tú no podías ir a sacar un libro, eso no... Y no había un sistema universal de clasificación, se clasificaban los libros topográficamente, o sea, en una estantería había un listado, pues están estos aquí. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto colocabas mal un libro, las cosas desaparecían. O sea, era un desastre absoluto y hubo una generación de bibliotecarios que decidieron que eso lo iban a cambiar y que lo iban a modernizar. Y yo seguí tirando, porque claro, estos bibliotecarios empezaron con las bibliotecas universitarias, es decir, con los de la Universidad Central que estaban quemando en el 39 luego, ¿no? Entonces, en 1930 habían empezado a modernizarlas y a traer esos sistemas y hacer... Lo que querían era que la gente pudiera tener acceso a los libros, a la cultura en general y a los libros en especial, pero sobre todo... Era increíble que lo que se encontraron de entrada era un problema de alfabetización, o sea, teníamos unos índices de analfabetismo de la mitad de la población. Entonces también se dedicaron a enseñarle a la gente a leer y escribir. Entonces hicieron toda la labor de modernización de bibliotecas, hicieron toda la labor de alfabetización y reunieron todos los libros de la universidad en la modernísima ciudad universitaria, que estaba a punto de estrenarse. Llega la guerra y pasan varias cosas. Primero, que hay que salvar la cultura de todos los frentes, porque hay libros ardiendo por todas partes. Y luego, pues que encima el frente universitario, o sea, lo que es donde habían puesto los libros, algunos valiosísimos e irreemplazables, fue uno de los frentes más cruentos y se encontraron con cosas pues, como que estaban utilizando libros como material de construcción o para parar las balas y no se fijaban en si era un incunable. Era 300 páginas salvan la vida de un hombre. Y entonces empecé a descubrir una serie de personajes absolutamente increíbles de los que yo tenía que hablar porque no se sabía nada. Para un bando cumplieron con su deber, para el otro había que borrarlos porque en el momento en el que acaba la guerra se vende el salvamento del patrimonio como un expolio. Entonces, claro, no podían dejar a los salvadores de todo ese patrimonio de ninguna manera en ningún libro y fue dificilísimo encontrar la información. O sea, empecé a darme cuenta de que se repetían los mismos nombres. Había 4 personas o 5 en toda España que sabían algo sobre esta gente, que al final hablé más o menos con todos y vamos, o sea, el libro está aquí gracias a ellos porque me pasaron toda la información, me sacaron de dudas absolutamente de todo lo que tenía delante y luego el gran reto fue fusionar la idea fantástica de la sociedad secreta, de la biblioteca invisible, con la historia real de estos bibliotecarios que salvaron el patrimonio, ¿no? Y entonces, pues de esa fusión, después de mucho penar, salió la Biblioteca de Fuego. La calle es una cosa que me ha sorprendido. Te he dicho esta mañana que hay muchos guiños, Antonio Gala, que tú a lo mejor ni lo sabías, algunos de ellos, porque te los he descubierto yo. La telepatía, con Antonio siempre ha habido telepatía. Cuando llega la protagonista Tina a Madrid, se queda en la pensión de la calle Colmenares de su tía. Pura casualidad, no sé por qué lo pusiste en la calle Colmenares. Bueno, ahora te lo explico, pero ¿qué es lo que...? La dama de Otoño, la gran amiga de Antonio Gala, que fue una de las primeras personas que conoció Antonio, primeros de los 60, quizá finales de los 50, la condesa de Zumaya, vivía en una casa de huéspedes en la calle Colmenares.
Vivía en la pensión de la tía Paca. Yo he estado investigando y a lo mejor te lo has inventado, pero es que... No, me lo he inventado, y me lo he inventado porque hay una cosa que es fundamental en toda esta historia, que es la Casa de las 7 Chimeneas. Entonces, la Casa de las 7 Chimeneas, para que se vea el tejado, que a mí me interesa por una trama que hay dentro de la historia, que la protagonista, su casa al tejado de la Casa de las 7 Chimeneas, es la calle Colmenares, es el único sitio donde se podía situar. Yo te digo, casualmente es donde vivía su gran amiga y donde él la visitaba, en la calle Colmenares. Además estuve el domingo paseando por esa calle, a acordarme de ti. Nada más llegar también hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que quiero que les cuentes porque es muy divertido, que es la descripción de los bigotes de los señores que están en la pensión. ¿Realmente los bigotes dan personalidad diferente a cada uno? Cuéntanos, porque es muy divertida esa parte. Hombre, sí, claro. O sea, en la pensión de la tía de la protagonista, pues pasa gente, hay diferente gente que va pasando, unas veces están y otras no, pero hay unos pensionados que viven allí siempre, que son una serie de señores que están o solteros o viudos. Y entonces, bueno, pues estos señores, pues hay un afrancesado, un germanista, un germanófilo y un profesor universitario. Hay dos señores que son mucho más conservadores y otro que es más moderno. Y un señor pues que ya se le ha ido la cabeza y que piensa que puede volver a Filipinas, porque él todavía se acuerda de cuando Filipinas era española. Y me parecía muy buena forma de presentarlos el cómo se peinaban los bigotes, porque cada uno lleva el bigote en consonancia con lo que luego vas a saber de ellos. O sea, el que tiene la cabeza ida y todavía tiene como cierta cosa de volver a la era colonial, pues lleva un bigote español abierto en cortina y no sé qué, pues luego el que es germanófilo pues lleva un bigote prusiano, de estos que hay que protegerse con bigotera para dormir. El afrancesado pues lleva el bigote rizado francés tal, y el profesor universitario, que es un señor moderno y es incluso vegetariano y esperantista y otras muchas cosas, pues lleva un bigote que todavía no se lleva. Lleva el bigote que llevará Clark Gable 10 años después, ¿no? Y entonces el bigote lápiz que lleva Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Y esto me parecía una buena forma de presentarlos, ¿no? O sea, ya el cómo ellos se presentan físicamente ya dice un poco de cómo van a ser, aunque luego pues los personajes vienen a veces con sorpresa. Lo dice aquí en el libro, en la página 39, dice: los clientes fijos de la pensión Colmenares podían clasificarse con facilidad por sus bigotes, pues los 4 caballeros de edad provecta que se sentaban en la sala de estar y que se apresuraron a ponerse en pie cuando entró la tía Paca, los lucían con ostentoso orgullo. Es el inicio de la descripción de los bigotes. Es muy divertida esa parte. Ya te comenté antes lo de los zapatos de Tina. Con lo que a ti te gustan los zapatos, y le pones a la pobre Tina zapatos de hombre. Ya se explica, pero... Para caminar. Sí, pero... Ella es caminadora. A ver, lo de los zapatos de hombre en realidad es un homenaje a mi abuela. O sea, esto es una intimidad que voy a contar aquí que no tiene nada que ver con nada. Pero mi abuela tiene un 43 de pie, siempre ha tenido un 43 de pie. Entonces, imaginaos una señora que tiene un 43 en los años 50, 60, o sea, no encontró un zapato de mujer nunca. Y entonces mi abuela siempre ha llevado zapatos de hombre. Y Luis sabe que muchos de mis zapatos bonitos me los ha comprado mi abuela. Bueno, las botas que llevo hoy me las ha comprado mi abuela. Yo le he hecho fotos a algunos de esos zapatos. En el fondo, porque supongo que siempre ha sentido un poco envidia de los zapatos de señorita, ¿no? Y entonces pues me apetecía que la protagonista llevara, un poco voluntariamente, porque se patea todo Madrid de arriba abajo, y me parecía también importante que se pateara Madrid, incluso que fuera en bici, porque para convertir también la ciudad en un personaje más y que viéramos cómo se va transformando durante los 9 años que dura la historia, ¿no? Entonces, para que pudiera hacer eso necesitaba llevar un calzado cómodo.
Y entonces es de esa mezcla de las dos cosas, de los zapatos de mi abuela, que siempre ha llevado zapatos de caballero. O sea, de hecho, yo me acuerdo la primera vez que conseguí unos zapatos con un poco de tacón. Me acuerdo yo. O sea, hace relativamente poco, unos zapatos preciosísimos, pero claro, mi abuela, como nunca ha llevado tacones, pues no está acostumbrada a los tacones. Pero tiene esos zapatos y de vez en cuando pues se los pone con la cosa de me puedo poner estos zapatos por fin, porque hay unos zapatos del 43. Sí, es que yo he salido pequeña, o sea, esta rama de mi familia son todos muy altos, Luis puede dar fe que son todos muy altos. Entonces, claro, mi abuela es más alta que yo y tiene pues unos pies acordes a su tamaño. Antes hablabas de lo del analfabetismo y lo tenía aquí para preguntarte. ¿Tienes idea que en los años 30 qué tanto por ciento había? Sí, como un 49 o así por ciento de la población era analfabeta y eran más analfabetas las mujeres que los hombres. ¿Y de que hablara inglés y francés como tu protagonista no era muy extraño? ¿O era porque no, para nada. Había muchísimos protestantes. Había muchos protestantes, entonces muchos protestantes hablaban inglés, pero luego aparte es que en esos momentos para tú hacer una oposición a bibliotecaria necesitabas 2 idiomas, entonces me hacía falta que la protagonista hablara 2 idiomas. Me parece que Beba habla francés e italiano, ella inglés y francés, sí. Y luego pues los señores... Que hablamos de los años 30, entonces por eso le hago la pregunta, porque me sorprende que en esos años... Claro, es que había un salto cultural muy grande entre la gente... No había una clase media cultural, para que os hagáis una idea. O sea, la gente culta sabía mucho y la gente que era inculta no sabía ni leer, ni escribir, ni hacer cuentas. Y muchos sabían porque habían aprendido un poco por su cuenta, pero la gente pues se echaba a trabajar jovencísimos, a las niñas no las llevaban a la escuela, etc. Pero es que toda esta gente, o sea, si tú empiezas a ver a toda la gente a la que yo investigué, todos hablaban varios idiomas y muchos más de 2, aparte del español. Otro guiño, que te lo he descubierto esta tarde en la página 110, dice, llevaba la carta en un ejemplar de La Soledad Sonora y al sacarlo se escapó de él la postal de Felipe con el poema de Bécquer. Me imagino que La Soledad Sonora la de Juan Ramón Jiménez. Pero tú sabes que Antonio Gala tiene un libro que se llama Soledad Sonora. Sí, más guiños, pero esto imposible. Ha sido un poco casualidad porque a mí Juan Ramón Jiménez es un personaje que, bueno, cuanto más sé de él, más me irrita un poco. Y entonces él siempre renegaba de La Soledad Sonora y por eso fue el que elegí, la verdad. Pues que lo sepas. Antes hablabas de los libros, dice, ya que estamos hablando de bibliotecas, ¿tienes idea de cuántos has tenido que leer o no tienes ni idea? Muchísimos. Bueno, ¿no? te puedo contar una anécdota muy divertida cuando... Claro, el premio me lo dan en marzo. El libro tiene, o sea, el 3 de marzo. El libro tenía que estar en librerías el 6 de abril. O sea, ¿vosotros sabéis lo que es eso? O sea, es de repente tener que recorregirte todo el libro para meterlo en imprenta con gente llamándote todo el rato de necesitamos una foto, tienes que dar el visto bueno a la letra. Me mandaron la camisa del libro, o sea, la parte de fuera, solo con las letras porque todavía no tenían portada para que corrigiera si había algo que no estaba bien. O sea, como todo el rato, pum, 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 pum. Y una de las cosas fue que la de prensa me dijo, oye, mándanos la documentación que has manejado pues para que hagamos dossiers de prensa, historias y tal. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Como la documentación que he manejado. Y me dice, sí, hombre, mándanos, pues eso, los archivos, las fotos, el no sé qué. Y entonces estábamos haciendo una videollamada y le giré así, y le dije, ¿ves ese archivador? Tenía un archivador de oficina. Le dije, eso, solo eso, son documentos. O sea, luego también tengo una pila de libros encima de la mesa y tengo correos electrónicos imprimidos, fotografías, o sea, cientos y cientos de cosas. Y me dijo, bueno, hazme una selección. Y yo le dije, hombre, sí, te puedo mandar cositas que tengo en digital para que montéis un archivo bonito, ¿no? Pero claro, es que al final
Fíjate, libros no, bueno, libros sí, pero no específicamente de este tema. O sea, específicamente de este tema, el libro me vino a ver a mí. O sea, esto también es una historia. Yo me enteré que habían hecho una exposición sobre esta gente en la Biblioteca Nacional en no me acuerdo qué año. Y había un catálogo. Y yo era como, necesito ese catálogo, porque ahí estará por lo menos la orientación de quiénes eran los personajes principales, habrá fotografías, habrá cosas para que yo me haga unas ideas de los espacios, necesito el catálogo. Bueno, pues el catálogo era imposible de encontrar, no estaba en ningún sitio, pero lo encontrabas a lo mejor en páginas de libros de segunda mano y cosas así, por no menos de 400 euros. Entonces yo iba mucho a la Biblioteca Nacional pues a mirar cosas y tal, y un día veo que están desmantelando la librería. Y se me ocurre de preguntar, digo, oye, ¿vais a quitar la librería de la biblioteca? No, no, es que la vamos a reformar, no sé qué, no sé cuántas, estamos saldando unas cosas que teníamos por aquí porque la vamos a modernizar y la vamos a hacer más grande. Ah, vale, tal, ¿puedo echar un ojo? Y entonces el señor me saca una caja y encima, el libro que había encima era el catálogo que yo necesitaba. Y le digo, oye, ¿y esto me lo puedo llevar? Y me dice, sí, sí, no sé qué, todos esos catálogos están saldados a 10 euros. Y yo, gracias. O sea, ese catálogo realmente me vino a ver a mí y eso fue la guía realmente pues para encontrar a la gente que había investigado sobre esto y para encontrar otra serie de libros. Lo que pasa es que, claro, luego ya libros de la época eran muy interesantes ver cómo veía esa realidad la gente que estaba allí en ese momento. Y luego también encontré a la hija de Blanca Chacel, que es un personaje, ella fue la que salvó el archivo de las fichas con todo lo que había, de una forma totalmente loquísima y rocambolesca, que si quieres luego contamos. Me ha dicho además que te preguntara por la nieta de Chacel. No es la nieta, es la hija. ¿Es la hija todavía? Sí. Pues me ha dicho Blanca que te Chacel preguntara. es la hermana pequeña de Rosa Chacel, de la escritora Rosa Chacel. Y bueno, pues esta muchacha en ese momento tenía 23 años y estaba dirigiendo el archivo de todo lo que se estaba poniendo a salvo. O sea, desde todos los libros hasta las famosas cajas del Prado, donde iban las meninas, etc. Entonces, ¿por qué eran importantes estas fichas? Pues estas fichas eran importantes primero por los saqueadores, porque todas estas obras hacían una ruta. Entonces, si no había un registro de lo que había, era muchísimo más fácil pues, que alguien metiera mano al patrimonio. Pero luego aparte, y esto favoreció que luego se pudiera vender como un expolio, resulta que desde el principio se quiso sacar el tesoro de España. Y la Sociedad de Naciones dijo que lo acogían, que guay, que sí, nos llevamos vuestro tesoro a Ginebra, pero no se comprometían a devolverlo. Y entonces el gobierno de la República dijo, el tesoro no sale de España hasta que no se firme que gane quien gane la guerra, esto es importante, el tesoro vuelve. Entonces firmaron el acuerdo pues como unos 10 días antes de que Franco entrara en Madrid. O sea, ya en un sitio donde ya no había ni luz, con los faros de los coches, y en ese momento ya sí se comprometieron a devolver el tesoro. ¿Qué pasa? Que para que eso se devolviera tenían que poder abrir las cajas en Ginebra y tenían que poder comprobar con las fichas que todo estaba y que luego todo se iba a devolver y que esas fichas cuando llegaran a España se rellenaran como recibido, ¿no? Como que todo estaba en su sitio. Y la que había hecho el fichero era Blanca Chacel con otra amiga que era Elena Gómez de la Serna. Entonces, como firmaron in extremis, no tenían forma de trasladar el tesoro, entonces empezaron a sacar coches, camiones y tal de donde fuera, incluso sacando heridos que iban a trasladar para meter los cuadros y las cajas, etc. Y entonces dijeron de repente, pues no tenemos sitio para el archivo. Y entonces se engancharon a estas dos niñas, porque eran dos niñas, tenían 20 y poquitos, las colocaron en la frontera y les dijeron, tenéis que llegar a Perpiñán para coger el tren.
con una dirección de una casa donde supuestamente las iban a coger y con 2 maletas de 30 kilos de fichas cada una. Y estas 2 señoras, por la inteligencia de Blanca sobre todo, consiguieron coger el tren. O sea, consiguieron llegar a Perpiñán arrastrando aquellas maletas que incluso dormían sobre ellas porque cabían encima de la maleta. Y no son maletas como las de ahora que llevaban ruedas, no. Y consiguieron llegar con todo el fichero para que se pudiera comprobar que todo estaba y que eso luego se iba a poder devolver, ¿no? Que se iba a cumplir el acuerdo de que eso se devolvería, porque según llegaron a Ginebra, al día siguiente la Sociedad de Naciones reconoció el gobierno de Franco, con lo cual esta gente se quedó allí tirada sin papeles, pero teniendo que hacer el intercambio, ¿no? de poderes sobre el tesoro. Y entonces, claro, a mí esta historia, yo tenía muy pocos datos sobre ella, solo había visto unas fotos de ella con las fichas y tal y cual, donadas por su hija Elena Contreras Chacel, bla, 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 en el catálogo este maravilloso, que era como el eje de todo lo que yo iba investigando. Y de repente, pues claro, necesitaba un testimonio de primera mano. Y la mayor parte de la gente que participó en esto, o sea, todos han muerto y los herederos, pues muchos no sabían muchas de las cosas que había hecho su familia. Pues, por ejemplo, el Ángel de los Libros, que es otro personaje que sale aquí, pues vivió el resto de su vida como frutero y sus hijos no sabían nada. Hay otra señora que luego, después de la guerra, se fue a Francia y estuvo en la resistencia contra los nazis y un montón de historias súper rocambolescas. Se enteró su hijo de que su madre había hecho todo esto cuando ya era un señor médico de 40 y tantos años, porque una investigadora le buscó y fue ella la que le contó la historia. Él no sabía nada. Entonces, claro, era muy difícil encontrar un testimonio de primera mano. Y encontré a Elena Contreras Chacel en un foro de Saber y Ganar. Mirando una cosa de Saber y Ganar, había una señora que firmaba un comentario y el nombre coincidía y fue como, ¿será? Vamos a escribirle a ver, y era. Y de estas cosas mágicas que pasan, o sea, no solo era, sino que aparte me pasó toda la documentación, toda la historia de la madre. Ella vivía en ese momento en Miami y me dijo, pero 5 horas estuvimos el primer día hablando por teléfono. Ella en Miami y yo en Sevilla. Y ya de repente, después de mandarme toda la documentación, hablar no sé qué, me dice, oye, pero yo me voy a ir a vivir a España. Y digo, o sea, esto es magia borras. Y una de las últimas cosas que yo hice antes de que nos confinaran fue conocerla en persona y descubrirle los boquerones en vinagre, que no los había probado nunca. Oye, ¿te acuerdas del primer libro que leíste? El primer libro que leí. Sí, es que estamos hablando de libros. Bueno, pero es que el primer libro que leí era un libro de cartón sobre un niño que no se quería bañar, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que estuvo dando vueltas por mi casa hasta hace 4 días, sí. ¿Lo tenías todavía? ¿Lo conservabas? Mi madre lo guardó, sí. La protagonista conoce a Lorca y dice que es su autor favorito, el de Tina. ¿También es el tuyo? No. ¿No? Lo has hecho que sea el de Tina, pero no necesariamente el tuyo. No, no necesariamente el mío. A mí me encanta Lorca y me parece revolucionario en muchos sentidos. Pero yo imagino, tal y como es Tina, que el shock que podía suponer una obra de Lorca en ese momento era algo para ella, que conecta con muchas cosas que tiene Lorca en su obra, algo completamente, no sé, revolucionario. Pero claro, aparte luego lo conoce y le parece una persona fascinante y hay una conexión inmediata, ¿no?, con él cuando lo conoce. Pero claro, es que a Lorca también le censuraron una obra. Es que me venía muy bien todo, porque una de las acciones de la Biblioteca Invisible es rescatar una obra que a Lorca le censuraron, que fue el Perlimplín. Pero otra de las cosas que de todo esto es
¿Los personajes reales coinciden en el tiempo en esos sitios o los has hecho tú coincidir? ¿Realmente en esos años, en esas fechas estaban ahí? ¿O dices, me voy a permitir que esté? Está hecho de una forma muy loca y muy neurótica, y solo hay una cosa que medio me he inventado para que coincidiera, que es el rescate del padre Zamora en la Biblioteca Nacional. Hay un momento, bueno, esta historia es real. Cuando lo esconden en el sí, en el depósito de raros, en el depósito de raros e incunables. Esto es cierto, o sea, hay registros de que una señora que era amiga de la Unión Soviética y no sé qué, no sé cuántas, y pues tenía como todas las cosas que había que tener, todos los carnés de partido que había que tener en ese momento de súper de izquierdas, pues que rescató a un sacerdote que era compañero en la Biblioteca Nacional y lo salvó escondiéndolo en el depósito de los raros e incunables. Claro, esto lo sabemos porque cuando a todos estos los castigan, porque claro, habían sido funcionarios para la República y había que purgarlos después, hay una mujer que se llama Isabel Niño, que era una señora carlista y que estaba fuera de toda duda, que lo cuenta para salvarla y da todos los datos. Y entonces hay otra gente que empieza a dar los datos sobre este salvamento, pero no coincidían las fechas. Habían pasado 3 años y claro, la gente pues más o menos sabía cuándo había pasado, pero no, al contarlo luego después pues bailaban las fechas. Entonces yo ahí, como no tenía una fecha concreta realmente y tenía que contarlo por una serie de circunstancias, he de decir que el único que no habló en favor de ella fue el mismo padre Zamora. Él se cayó. Pero esa amistad duró años. Luego siguieron trabajando juntos y de hecho firman trabajos de investigación juntos hasta muchísimos años después. Pero no habló en favor de ella, no contó que le había salvado, pero ya lo hicieron los demás. Entonces, como no tenía una fecha concreta, pues lo hice coincidir con otros eventos porque a mí me venía bien narrativamente, pero es la única fecha que está bailada. Todas las demás, bueno, bailada, que es que no lo sé, no sé cuándo fue realmente. O sea, más o menos la gente orienta, ¿no? Fue por aquí, no, fue antes de esto, fue después, pero no tenía una fecha exacta. Entonces, pues ahí sí que dije, bueno, pues como no tengo una exacta, pondré la que mejor me venga a mí. Yo tenía un desplegable con todas las fechas marcadas de todo, de dónde estaba cada uno y con quién posiblemente se podía cruzar, pues que probablemente desplegado era más largo que esta mesa. Oye, ¿qué libro rescatarías tú para la Biblioteca Invisible? Y así tendrías que llamarte ¿cómo? Pues mira, ahora está todo muy complicado, pero una de las últimas polémicas literarias que a mí más me ha llamado la atención es la polémica absurda con Lolita. Con lo cual, ya habíamos hablado además. Yo creo que me quedaría con eso y me llamarían Lolita como la tía de Tina. Pero... Es que explica por qué. Hombre, pues quiero decir que quien rescataba un libro para la Biblioteca Invisible pasaba a llamarse... El funcionamiento de la Biblioteca Invisible es que tú rescatas una obra, eso te da el galón de rescatador de la Biblioteca Invisible y a partir de ese momento tú tomas el nombre de ese libro. Esto es una cosa un poco a medio camino de Fahrenheit y... Lo que pasa es que eso eran libros humanos, ¿no? Ellos se aprendían los libros de memoria, eran ellos en sí el libro, libros persona. Pero me gustaba la idea esa, ¿no? De que tomaran el primer libro que consiguen rescatar de lo que sea como sobrenombre, ¿no? Y bueno, lo que pasó con Lolita es que de repente... No sé por qué, supongo que porque la gente no se lee bien las cosas. Empezaron a decir que era un libro que defendía la pederastia y era como, a ver, primero, Nabokov era un experto en monstruos, o sea, escribía libros sobre monstruos a los que él, supongo que de alguna forma pretendía entender. Entonces, si te has leído más de 2 libros de Nabokov, ya de entrada te das cuenta de que
Lo ha hecho con asesinos, lo ha hecho con gente que se dedica a putear a sus vecinos, lo ha hecho con gente que se acuesta con su prima. O sea, quiero decir que no solo ha tomado el tema de la pederastia. Pero luego, aparte, él se pone, o sea, lo cuenta en primera persona. ¿Qué va a hacer alguien que es un monstruo? Justificarse. Eso es lo que hace el protagonista, justificarse todo el tiempo, salvo, y ahí es donde se ve lo que de verdad pensaba Nabokov, cuando se ve frente a otro pederasta y se identifica con él, y entonces no lo puede soportar, porque se da cuenta de que es un monstruo. Ese es el momento en el que sale la verdad de lo que pensaba Nabokov. Pero por si acaso no fuera suficiente, el mismo Nabokov dejó una entrevista indignadísimo diciendo: pero ¿cómo una niña perversa? Es una víctima, si es una niña de 12 años, pero las mentes enfermas son los que piensan que esa niña pueda ser perversa. Es una niña en manos de un monstruo. Y lo dice él textualmente, ese vídeo se puede encontrar en YouTube. Entonces, la polémica alrededor de este libro, como no la puedo entender, y estuvo, bueno, o sea, de hecho incluso se consiguió que se cambiaran las portadas clásicas por unas un poco más acordes con el tema, ¿no? Y me pareció muy llamativa. Entonces, bueno, pues no es, ahora mismo no es una hoguera, o sea, no van a coger Lolita y lo van a lanzar al fuego, como por ejemplo han hecho en Canadá, es en Canadá, ¿no?, donde han quemado Harry Potter. Pero bueno, yo qué sé, quizá yo Nabokov me gusta mucho. Oye, ¿Rayo de Luna quién es? ¿Rayo de Luna quién es? Rayo de Luna es una idea, ya lo dice Tina. A ver, Rayo de Luna es un personaje que a mí me apetecía mucho que fuera así, que es un señor que es un frívolo y que es un señor que le encanta divertirse, que tiene mucho dinero, que tiene bodegas de cava y cabarets y no sé qué, y decide recuperar esa sociedad secreta de la que oyó hablar, que es la Biblioteca Invisible, que funcionó en otras épocas, pues para hacer un poco el chorra con sus amigos, ¿no? Entonces tiene a una imprimiendo libros feministas que se traen del extranjero, al otro salvando libros picantes que han tenido delitos de imprenta, a otro con libros, folletines anarquistas, que no sé qué. Pero claro, cuando empieza la cosa a ponerse oscura, se empieza a dar cuenta de que esta idea, que para él era una frivolidad y que era un juego, cobra una importancia grande, ¿no? Y que toda su red de personas que hacen cosas, o sea, que de verdad necesitan salvar esos libros y que en muchos casos están arriesgando sus vidas para salvar esos libros, ¿no? Y entonces ese es el personaje que va perdiendo progresivamente digamos, como la superficialidad para convertirse en la idea. O sea, este señor se convierte en el generador de todo un salvamento. Y se llama Rayo de Luna pues por un libro de Álvaro Retana, que en un principio no era el libro que yo quería, porque Álvaro Retana lo metieron en la cárcel 2 veces por delitos de imprenta. Entonces mi intención era que fuera uno de esos 2 libros, pero es que los nombres no me encajaban con el personaje. Entonces finalmente acabé, como era amigo de él, pues cogiendo uno que sí le va, ¿no?, que es Rayo de Luna. Yo tengo uno con 2 relatos. Lo del libro del anticristo, ¿todo eso es una invención o todo es o está realmente es así como tú lo cuentas? El libro del anticristo. Que da tantas vueltas el libro. El libro del anticristo es un libro que tiene una historia muy macabra, y que fue prohibidísimo y quemadísimo y no sé qué, hasta el punto de que íntegro en ese momento, en los años 30, o sea, cuando se hace el registro de todo lo que hay en la biblioteca universitaria para el traslado, para llevarlo a la ciudad universitaria, hay uno en España completo. Y otro aparece luego en la biblioteca de Nueva York. Pero son los dos únicos ejemplares de los que se tiene constancia que estaban íntegros, porque hay trozos, hay 2 o 3, me parece que hay 2 en Francia y otro en Inglaterra, bueno, no sé muy bien, pero que como el libro estaba compuesto de 4 libros, a todos les faltaba
la parte que se llamaba el libro del anticristo, es decir, todos están incompletos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, o sea, es como una especie de compendio de historias de cultos antiguos y no sé qué, y obviamente en ciertos momentos pues esto no estaba bien visto. Y además me venía muy bien porque este libro tiene unos grabados y uno de los grabados es precisamente un demonio quemando libros en una hoguera. Y entonces a mí me parecía perfecto. Y aparte es un libro que era prácticamente único y que desaparece justamente, o sea, el último registro que hay de él es en el traslado a la ciudad universitaria y no se vuelve a saber nada más de este libro. Entonces yo lo que doy es una salida a esa historia, o sea, yo lo que cuento es dónde podría estar. Otro guiño, el gato Odín, el gato que se cuela en la habitación de Tina. Que es mi gato. Es un gato y tú lo rebautizas. No se llamaba Odín. No se llamaba Odín, se llamaba Mambrú. ¿Y quién es Mambrú? Pues fue el primer perro que yo lo conocí, Antonio Gala. Vale, otro guiño de Antonio Gala. Cuéntanos, lo de los baúles llenos de libros y esos que mandaban a las trincheras, ¿eso es cierto? Eso es verdad. ¿Dónde lo leíste eso? Eso es verdad y además todavía se siguen encontrando. Había las bibliotecas populares, una de las cosas que hacían era para que la gente se leyera en las trincheras, les mandaban baúles con libros y con periódicos. Entonces, y un bibliotecario que normalmente era un voluntario que habían sacado de donde fuera, ¿no? Y los mandaban y entonces tenían la orden de que si había algún problema de que el frente llegara hasta ellos o lo que fuera, tenían que enterrar el baúl para proteger esa biblioteca móvil. Entonces, pues muchos de estos bibliotecarios murieron enterrando sus baúles de libros, ¿no? O sea, literalmente se sacrificaron para salvar una biblioteca. Y esto es real y todavía de vez en cuando se encuentra un baúl. Se encuentra, igual que se encuentran unos buses, se encuentran los baúles completos, ¿no? O sea, que tú los sacabas, era un baúl con ruedas, como el baúl famoso de la Piqué. Es un baúl, lo que pasa es que en vez de tener ropa y zapatos y no sé qué, pues tenía unas estanterías con libros y periódicos. Y lo de los reyes cortejando a monjas a bordo de góndolas venecianas. Eso se dice. Eso se dice porque se dice que los subterráneos de Madrid, en las zonas que se inundaban, las utilizaban los reyes para para tener galerías de arte privadas y para meterse en los conventos a los que iban en góndolas venecianas por los canales en los subterráneos de Madrid. Esto hay 1000 historias, ¿no?, al respecto, incluida pues la de los famosos tanques del Banco de España, que si te pillan robando se inundan para que te ahogues y tal. Yo te quería contar lo del tan vivo como la idea de convertir a Carlos en Guillermo. Es que no se puede destripar porque tienen que leerlo, ¿no? Cuando se convierte... Pero eso es que se lo lean, sí. Que se lo lean. Es una parte muy divertida y es que quería decírselo. Y luego lo del final del Conde Duque es el personaje malo, más o menos malo, según Mariano, de la malo novela. A los ojos de Tina, que es la que lo narra. O sea, claro, la que cuenta la historia es Tina, para ella es malo. En ese contexto, un tipo que se dedica a traficar con libros antiguos y con libros especiales y complicados, pues para alguien que se dedica a salvarlos es un villano. Lleva todo el libro detrás del libro del Anticristo. Claro, porque el libro del Anticristo es muy jugoso. Y más cuando está ascendiendo cierto señor en Alemania que tiene mucho gusto por este tipo de cosas. Es un potencial comprador muy bueno. Yo no sé si aquí la gente querrá hacer alguna pregunta. Bueno, yo hay una cosa que quiero contar. Yo creo que el mayor reto de escribir este libro es que fuera entretenido. O sea, yo quería hacer una aventura. ¿Por qué quería hacer una aventura? Pues quería hacer una aventura porque me parecía tan importante que la gente luego sintiera curiosidad por estos bibliotecarios, no solo de los que yo hablo, de las que yo hablo, porque sobre todo hablo de bibliotecarias, sino por toda esa gente de la que yo ya no podía hablar porque no me cabía en el libro. Tenía que hacer algo que cuando lo cerraran con gusto, ¿no? Que dijeran, ahora voy a intentar enterarme de todo esto, porque toda esta gente se la silenció totalmente y de ahí la cita de Antonio Gala. Yo sé con cuánta frecuencia
callar es gritar intensamente. O sea, realmente esta gente, hay declaraciones de algunos diciendo, yo sé que nos han borrado de la historia. Y entonces era tan tremendo que yo tenía dos ideas muy claras. Una, que quería que fuera una aventura apasionante, o sea, que la gente siguiera las aventuras de la gente que rescata libros, porque estar a favor de la cultura siempre es una aventura. Y por otro lado también que el libro acabara con una carcajada. Eso para mí era muy importante, porque a mí cada día me interesa más el sentido del humor, y de hecho perdono muchas cosas a la gente que lo tiene, pero aparte me parece que la alegría es un acto de resistencia y que conservarla al final es algo que si tú tienes ese don de la alegría y puedes incluso reírte en la peor circunstancia, sobrevives, ¿no? Resistes, es algo que no te pueden quitar. Y eso a mí me parecía muy, muy importante. Y no tenía muchas cosas claras de este libro cuando lo empecé, pero sí tenía claro que iba a terminar con una carcajada. Vamos a reírnos porque es lo que nos queda. Y es que al final el Conde Duque es que es... Por cierto, Avenida de la Luz eran los túneles del metro de Barcelona. Sí, claro. Y aquí son muy importantes los túneles también. Claro, es que de repente, sí, de un libro sale otro, o sea, esto es así. De repente me di cuenta de que yo había leído muchas cosas de los subterráneos de Madrid cuando escribí Avenida de la Luz, lo que pasa es que como pasaba todo en Barcelona, no usé nada. Y entonces lo recuperé. Y entonces empecé a ver cosas tan interesantes como pues que en uno de esos subterráneos, bueno, aparte de lo de la góndola veneciana y todo eso, una de las cosas que descubrí es que la Biblioteca Nacional empezó en uno de esos subterráneos. Y entonces todo empezaba como a encajar fenomenal, o sea, tenía ese subterráneo, tenía la Biblioteca Nacional, tenía el tema del fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas, que señala... Bueno, el fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas es una señora que se aparece en el palacio este de la Casa de las Siete Chimeneas desde hace siglos, ¿no? Y entonces su particularidad es que va vestida de blanco, lleva una antorcha y señala en la dirección que por un lado ahora es donde está el Palacio Real, o sea, lo que es la Plaza de Oriente, pero por otro lado es donde estaba el subterráneo donde empezó la Biblioteca Nacional. Y entonces eso yo no me lo he inventado, o sea, realmente está dentro de la leyenda del fantasma de la Casa de las Siete Chimeneas. Entonces todo este tipo de cosas pues al final iban como montando lo que es la historieta, que parece fantástica, pero es verdad que hay una parte que es muy fantástica, pero está construida con ladrillos que son reales y que a veces pues, que he descubierto escribiendo otros libros. Yo quiero hacer entrega de este recuerdo a María por haber participado en estos jueves literarios y bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. María es de esos jóvenes, de esos poco más de 300 jóvenes que han tenido la suerte de pasar por la Fundación de Jóvenes Creadores de Antonio Gala. Hoy tenemos también la suerte de tener con nosotros a otro de ellos, a Pedro Plaza, que también nos acompaña y que sin lugar a duda pues, ha marcado su vida. Y ella me comentaba que una de las piezas que le faltaba por encajarnos dentro de su vida era esa visita a Laurín y a la Casa Museo Antonio Gala, a la Baltasara, que hoy pues, ha podido visitar y ha podido vivir allí. Bueno, pues seguro que vivencias magníficas y bueno, en el relato que ha contado María y con Luis, yo creo que ha quedado claro, Luis, eso que siempre decía Antonio Gala, ¿no? Que al final uno es guiado a donde tiene que llegar y hemos visto cómo en innumerables ocasiones María ha sido guiada hasta esta biblioteca de fuego. Antonio siempre decía eso, ¿no? Que al final en la vida uno es guiado a donde tiene que llegar. Yo a María la conocí, creo que fue el día 1 de febrero en la Fundación. Y, si te acuerdas de eso, premio, y hoy, bueno, pues volvemos a encontrarnos. Decir que, bueno, en las últimas
En el último patronato también tuvimos la suerte, Luis y yo, de poder ver a nuestro querido Antonio Gala, y que bueno, pudimos ver en su cara esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa suya, cuando le nombraron a Laurín el Grande. No sabemos si quizás él sabía de lo que le estábamos hablando o no, pero desde luego la sonrisa sí que estuvo en su rostro, así que fue un momento de satisfacción. Y yo, bueno, pues agradecer a Luis el trabajo y todo lo que está haciendo por esta fundación y por esta casa Museo Antonio Gala, y a María, pues por supuesto que haya atendido nuestra llamada, que sé que la atendió rápidamente, porque antes de que Luis colgase el teléfono en mandarle un mensaje ella estaba llamando, y para nosotros ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en este otoño cultural del año 2022. Muchas gracias, María.